Hola a todos y todas, soy Chapo, voluntario del Departamento de Investigación y Política Socioambiental de EcoHouse, y les damos la bienvenida a Política Ambiental, un espacio express para que nuestros representantes nos cuenten sobre algún tema que queremos saber los ciudadanos de a pie. Y como siempre hacemos tres aclaraciones. Primero, en EcoHouse no tenemos un partido político o una religión definida, e invitamos a todos y todas a expresarse. Segundo, en esta sección vamos directo al grano, cortito y al pie decimos, para informarnos sobre el proyecto de ley y actuar en consecuencia. Y tercero, después subiremos la conversación a YouTube así como salió, sin editar ni nada, para que podamos mirarla cuando queramos. Y ahora sí, saludamos a Juan Cabandier, Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, que nos va a contar sobre el proyecto de ley de presupuestos mínimos para implementación de la educación ambiental en la República Argentina, presentado en el Congreso de la Nación por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Educación de la Nación. Te agradecemos antes que nada, Juan, por estar acá y contarnos de qué se trata el proyecto de educación ambiental. Bueno, Federico, primero déjame aprovechar la oportunidad para saludar con un fuerte abrazo a Maxi, y en el saludo a Maxi, un saludo para todos ustedes y alentarlos a que sigan haciendo esto que es tan importante, que es promover la agenda ambiental en nuestro país, pero al mismo tiempo construir conciencia como lo hacen. Y yendo a la pregunta, quiero decirte que esta es una ley que nosotros venimos hace varios meses discutiendo en el marco del Consejo Federal del Medio Ambiente. Por tanto, es una ley con carácter federal, es decir, tuvo digamos, la pluma de todas las provincias de nuestro país, pero al mismo tiempo también es una ley que hemos, como bien decías vos, hemos trabajado junto al Ministerio de Ambiente, porque los contenidos curriculares de la educación formal deben siempre trabajarse con la comunidad educativa, porque no se puede desde el Parlamento intentar poner contenidos en los distintos niveles educativos sin el acompañamiento, sin la aprobación, sin la mirada de la comunidad educativa. Por tanto, tuvimos este proceso, que fue un proceso que llevó unos meses, pero finalmente, bueno, lo hemos presentado. Lo anunciamos el 21 de septiembre junto al presidente en la Quinta de Olivos, en el marco de otras presentaciones, y hace unos días formalmente lo presentamos en el Congreso. Entró por la Cámara de Diputados, por tanto nuestra voluntad es que la Comisión de Recursos Naturales lo pueda poner sobre el tratamiento y que se unifiquen todos los proyectos vinculados a educación ambiental que hay hoy en el Congreso, específicamente en la Cámara de Diputados, ¿no? Juan, el proyecto habla de una estrategia nacional de educación ambiental, que menciona el primer artículo. ¿Podrías contarnos de qué se trata? Bueno, la estrategia tiene justamente esto que un poco introducía al principio, que la comunidad educativa define finalmente cuáles son los contenidos curriculares adecuados a cada etapa educativa, ¿no? El principio básico general de la ley, el espíritu, es el concepto de la formación de ciudadanos con mayor grado de conciencia ambiental, que eso nos va a garantizar una sociedad mejor de cara al 2030 y para adelante también. Y después, digamos, lo más específico en cuanto a los contenidos, bueno, es justamente la ENEA, la estrategia, es la que va a definir, tanto en la educación formal, cuáles son los contenidos para inicial, para primaria, para educación media, y bueno, y entonces esa es la estrategia que nos fijamos, ¿no? ¿Y quiénes serían los responsables de la implementación de esta estrategia? Bueno, los responsables van a ser los docentes, pero, digamos, nosotros hace muchos años en las estrategias de educación, la educación la entendemos en nuestro país y en otras partes del mundo también como un proceso de aprendizaje
y de interacción entre docentes y alumnos, ¿no? No entendiendo, desechando la idea del docente en el lugar del saber, sino que el saber se construye en un ida y vuelta, en una interacción entre comunidad educativa, docentes, alumnos, familiares, bueno. Por lo tanto, lo que entendemos es que los saberes que se vayan incorporando va a ser el resultado de un proceso de educación a partir de una interacción entre alumnos y docentes. Y hablando de los docentes, ¿cómo se piensa abordar la capacitación y formación docente en educación ambiental? Bueno, a ver, una ley como esta, la de presupuestos mínimos, marca el horizonte para dónde tenemos que ir. Pero las leyes de estas características no es recomendable que uno estipule en su articulación todos los aspectos a llevarse a cabo, porque sería injusto que en el Congreso de la Nación, que la mayoría de sus integrantes no son del ámbito educativo, algunos sí son docentes, pero digamos, de distintos niveles educativos, pero lo justo es que la comunidad educativa sea quien defina eso, ¿no? Es decir, por tanto, eso va a ser materia de reglamentación a partir de que exista un ida y vuelta con la comunidad educativa. Después, bueno, el proyecto dice, palabras más, palabras menos, que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se repartirían de alguna manera los establecimientos educativos, esa enumeración que hace de formal, informal y no formal. ¿Cómo se coordinarían las acciones entre ambos ministerios? Bueno, justamente digamos, lo que está establecido en esa articulación, es decir, a partir de una capilarización, de una definición territorial, del trabajo con las provincias, uno puede ir definiendo estrategias de abordaje como se hacen con los contenidos educativos de otras temáticas, otros tópicos. Pero también, justamente, la ley lo que establece es dejarlo a discrecionalidad o a decisión de construcción de una decisión donde estén involucrados los actores que van a estar involucrados, ¿no? Volvemos al aspecto que mencionábamos antes, de alumnos docentes, ¿no? En cuanto a la coordinación ejecutiva de la estrategia, una de sus funciones sería generar consensos sociales sobre los temas y las prioridades referidas a los contenidos de la educación ambiental nacional y su federalización, ¿no? ¿Qué mecanismos utilizarían para lograr estos consensos, siendo que cada provincia tiene sus propias problemáticas, digamos, socioambientales? Bueno, pero no nos tenemos que olvidar, Federico, que nosotros somos un país federal, ¿no? Que incluso a partir de la reforma del 94 tenemos procesos donde la educación depende de las provincias también. Hay contenidos comunes y después hay contenidos que son específicos también a producirse por las provincias de acuerdo también a situaciones, realidades específicas de cada provincia en términos de contenidos específicos que se definen en las provincias, pero obviamente con una base de contenidos comunes. Por tanto, digamos, hay conceptos en la agenda ambiental que son comunes al conjunto y está bien saberlos, y una provincia en relación a problemáticas ambientales específicas, llámese de sequía o llámese de contaminación o deforestación de bosques nativos o implantación de bosques, bueno, ante esa situación específica de cada provincia, puede darle más lugar a la currícula de acuerdo a su realidad. Yendo a un tema que no está especificado, yendo a un tema que no está especificado en el proyecto,
¿Cómo sería el financiamiento? No tiene financiamiento porque los contenidos, agregar un contenido curricular es un proceso que permanentemente el Consejo Federal de Educación desarrolla con el presupuesto habitual. Es decir, por tanto, no necesita un presupuesto específico. Bueno, y después uno de los problemas más grandes que tenemos en general, y no estamos contando nada que no sepamos, es que no se cumplen las leyes. Una vez que se apruebe, ante la urgencia de empezar a concientizar ya, ¿cuáles serían los pasos siguientes para que efectivamente se ponga en práctica? ¿Y cuánto tiempo va a tardar en ponerse en práctica? Porque sabemos que la pregunta parece un poco redundante, pero este es un punto en el que más está empezando a insistir gran parte de la juventud, digamos. ¿Cuál punto? Justamente el tema o sea, claro, la aplicación sería exacto. Bueno, cuando una ley de estas características es aprobada por el Congreso, es decir, la aplicación es inmediata, porque para eso justamente es una ley de presupuestos mínimos, porque no requiere tener una aprobación parlamentaria provincial, sino que es una ley que de por sí ya no necesita adhesión de las provincias. Por lo tanto, una vez que en los distintos ámbitos educativos provinciales y a nivel nacional, que el Consejo Federal de Educación y que se elaboren los contenidos, se desarrollen los contenidos, se incluyan las currículas, eso de por sí ya va a tener que aplicarse. No tiene más vuelta que eso. Es como cualquier modificación que se haga en términos educativos. Claro. Como así sucedió cuando se modificó la currícula a partir también de una ley consensuada con el Consejo de Educación y que también la hizo el Parlamento, donde se introdujeron contenidos vinculados a los derechos humanos, ¿no? Bueno, eso se fue incorporando como currícula obligatoria en los colegios y así se hace en todo el país, ¿no? Y después, teniendo en cuenta que desde hace ya varios años vienen circulando proyectos de educación ambiental, que el año pasado hubo un impulso fuerte por este tema y que este año se presentaron varios proyectos de diferentes bloques. En tu opinión, ¿por qué crees que a pesar de todo esto viene costando tanto que finalmente se sancione este tipo de leyes? Bueno, a ver, por distintas variables, falta de voluntad política. El año pasado fue el año que menos sesiones hubo en la historia del Congreso. A veces las leyes son, digamos, aprobadas, pasan todas las instancias del Congreso cuando hay voluntad de los ejecutivos, y hay veces que las leyes pasan todas las instancias del Congreso, es decir, comisión o comisiones, cámaras, ¿no? Diputados, senadores, y después que no sean vetadas, porque el Ejecutivo tiene facultad de veto. A veces sucede que una ley de la oposición pasa todas esas instancias y finalmente es aprobada. Es raro que suceda, pero ha sucedido. Por tanto, esa es una posibilidad. Pero la verdad es que muchas veces las leyes se aprueban, salen cuando hay voluntad de los ejecutivos, en primer lugar, y también cuando hay una dinámica de demanda ciudadana, activismo, militancia, como quieran llamarlo, que también pone en un nivel alto de la conciencia de la ciudadanía, y eso genera una sana presión, una justa presión para que las cosas salgan. Y en la actualidad, ¿cuál es el grado de consenso en los recintos frente a una ley de educación ambiental? ¿Ustedes pudieron hablar con los otros bloques? A mí me da la sensación, por lo que he conversado, no es la sensación, a mí tengo una idea, por lo que he conversado con
distintos diputados que la ley no tendría que tener dificultades para que sea aprobada. Por tanto, tengo esperanzas de que pueda tener, ojalá, una sanción definitiva y si no, una media sanción este año, ¿no? Yo creo que una media sanción es factible e incluso podría ser pronto. Ojalá que sí, esperemos que sí. ¿Fue una decisión estratégica presentarlo desde el Ministerio junto con Educación? Porque tiene la firma del presidente, ¿no? Claro, porque nos parece que tiene un consenso alto y lo hicimos con Educación por las razones que yo te explicaba al principio, ¿no? Porque, es decir, modificar o agregar contenidos curriculares a la educación formal no es sencillo justamente por esta razón. Imagínate si los contenidos de los alumnos en el país estuviesen atravesados por la voluntad de cada diputado que tiene mandato a lo largo de los años de la democracia a esta parte, por ejemplo. Tendríamos una currícula educativa que sería realmente un aquelarre, porque no puede depender de la voluntad de un diputado, por más buena voluntad que sea, porque necesita pasar por un proceso, porque necesita pasar por especialistas, porque necesita pasar por la comunidad educativa, porque necesita ser tener la vista de un conjunto de actores que le den una perspectiva justa al contenido, a la buena voluntad de ese diputado o diputada que pretende introducir un contenido en la currícula de la educación formal. Bueno, y ya para ir cerrando, hace poco en una entrevista de radio dijiste que la ley de educación ambiental nos va a garantizar una elevación en la conciencia ambientalista. Desde EcoHouse, por supuesto que coincidimos en eso, trabajamos en educación socioambiental todos los días del año, pero, en tu opinión, ¿cómo crees que una ley como esta puede repercutir en las cuestiones que venimos enfrentando, como los incendios, los desmontes y otras problemáticas socioambientales que son graves? Y, a ver, yo creo que el nivel de conciencia de la ciudadanía ha crecido enormemente en los últimos años, a nivel global y también en nuestro país, a consecuencia de la generación a la que vos pertenecés, por ejemplo. Pero, es decir, uno puede descansar en eso, o también puede ir un poco más y decir, bueno, que no sea una situación temporal, sino que la conciencia ambiental sea un constructo de mirada holística de la ciudadanía del próximo tiempo, ¿no? Del presente para el próximo tiempo, ¿no? Para el presente y para el próximo tiempo. Y eso lo garantiza uno cuando piensa en los contenidos curriculares, como cuando en su momento tuvimos la generación del 80, del siglo XIX, se pensó en la ley 1420, la ley de educación 1420. Bueno, se conformó, se pensó en aquel momento conformar una ciudadanía con determinadas características. Bueno, se logró. Bueno, después hubo distintas modificaciones a la educación, hasta la última gran modificación, que habrá sido el año 2006, 2007, 2006 creo, que fue la Ley Nacional de Educación. Bueno, también se pensó de manera distinta, ¿no? Introduciendo derechos humanos y otros aspectos importantes. Bueno, esta también va a ser un hito. Esto también va a ser un hito para la educación. Es construir ciudadanos con una mirada holística, integral, respecto de la necesidad de vivir en armonía con la naturaleza y no desde la posición dominante con la cual nos enseñaron durante muchas décadas. Sí, incluso el proyecto menciona lo de la mirada holística. Pero, sí. Pero bueno, Juan, ya estamos sobre la hora. Para quienes recién se suman, les recordamos primero las 3 aclaraciones. Primero, en EcoHouse no tenemos un partido político, una religión definida, invitamos a todos y todas a expresarse. Segundo, en esta sección vamos directo al grano, cortito y al pie decimos, para informarnos y actuar en consecuencia. Y tercero, después subiremos la conversación a YouTube, así como salió, sin editar ni nada, bien fresca, para que podamos mirarla cuando queramos.
Estuvimos hablando con Juan Cabandier, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, que nos contó sobre el proyecto de ley de presupuestos mínimos para la implementación de la educación ambiental en la República Argentina, presentado en el Congreso de la Nación por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Educación de la Nación, que ya tiene estado parlamentario. Quedará todo subido a nuestro canal de YouTube, así tal cual salió. Como saben, esta sección es cortita y al pie, así que muchas gracias, Juan, por estar acá. No, por favor, gracias, Federico. Saludos a todos y a todas. Le mandamos un abrazo muy grande y nos vemos la próxima.